Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la sección con que nos quedamos en nuestro último día de congreso. Y bueno, recuerden que en esta sección compartimos los puntos que creemos más sobresalientes de todas las ponencias del día. Y bueno, estamos acompañados de la doctora Carmen Cedillo, quien es nuestra directora de vinculación, y conmigo la directora académica Mónica Cupí. Bueno, comenzamos. Gracias, Moni. Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente tenerlos con nosotros en esta sección de Con qué nos quedamos. Y de verdad que de actualidad, así es que, bueno, pues invitamos también a, como les habíamos comentado en otras ocasiones, pues seguir viendo este congreso los días que se pueda para aprender de verdad de cada uno de los profesores que nos ha dado pues muchas estrategias, sobre todo, por ejemplo, en este primer tema, el doctor Abel Fuentes pues nos da la visión geriátrica en el paciente con sobrepeso y obesidad y pues qué podemos hacer con él. No todos los internistas ni los médicos generales, familiares, los médicos que se dedican al primer contacto o bien pues cualquier personal de salud no estamos habituados a las evaluaciones específicas y todo lo que tenemos que hacer con el paciente geriátrico. Y pues es muy importante porque pues estamos en un país ya de pues dijéramos, entre comillas, de viejos, cada vez vamos a ser más personas adultas mayores. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en esta visión geriátrica del sobrepeso y la obesidad que nos transmite el doctor Abel? Pues como todos sabemos, la obesidad en los adultos mayores, vean, duplica el riesgo de enfermedades crónicas degenerativas y no solo eso, que es las que estamos viendo pues en este gran congreso que tenemos de diabetes y obesidad, sino también, fíjense, del Alzheimer y otras demencias. Esto es muy importante, pues porque este factor de riesgo, la obesidad de nuestros adultos mayores, pues va a sumar un riesgo más para este tipo de demencias, de ahí a que tengamos que hacer acciones para nuestros pacientes o bien para prevenir todas estas situaciones. También él nos comentaba que uno de los factores de riesgo es el nivel socioeconómico bajo y se presenta la obesidad en 3 veces más en los adultos mayores, obviamente más en las mujeres que en los hombres, y la disminución de la esperanza de vida entre 4 y 7 años. La OMS también hace referencia en datos mexicanos y obviamente a nivel global, que en México el 40% de los adultos mayores tienen obesidad o algún grado de obesidad. Él nos habla de algunas situaciones que la genética y el medio ambiente se combinan, pero finalmente si ya traemos factores genéticos o epigenéticos en nuestro organismo, como hemos visto en algunas otras pláticas, pues el medio ambiente desencadena pues el desarrollo de obesidad y todo lo que ya sabemos con sus consecuencias. Y lo más importante que también ha sido una de las situaciones más importantes en el que nos quedamos, pues es estas consecuencias que es la mortalidad, no solo metabólica, sino de enfermedades cardiovasculares. Nos dice también que pues los trastornos de alimentación hay que evaluarlos muy bien en el paciente geriátrico, ya que sus necesidades calórico-metabólicas cambian. Y veremos entonces en la siguiente diapositiva que estos cambios fisiológicos por el envejecimiento, pues debemos de conocerlos de manera muy puntual, principalmente los cambios, por ejemplo, en los adultos mayores, aumenta la ingesta de carbohidratos, igual por muchos factores, y nos da una obesidad sarcopénica en estos pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el músculo se pierde en nuestros pacientes y entonces va a aumentar la grasa visceral propiamente, y este tipo de obesidad tiene que ver mucho con la falta de movilidad en ellos y bueno, sabiendo que es uno de los principales problemas en los adultos mayores y sobre todo en personas mayores a 75 años o 80 años, dependiendo de la situación y de todas las comorbilidades, pues uno de los problemas más importantes va a ser esta falta de movilidad y también de acuerdo al grado de obesidad. Entonces es muy importante diagnosticar esta obesidad sarcopénica en nuestros pacientes
derivado, que bueno, pues él también nos habla que hay una redistribución de la grasa y todos los componentes de las diferentes estructuras. Hay que identificar señales de hambre, apetito, ansiedad. Él ya nos explicaba una variedad de situaciones importantes y yo creo que de lo que más nos quedamos el día de hoy en esta parte, pues es identificar comedores compulsivos. Recuerden el hambre emocional, el estrés y todas aquellas situaciones que ponen en ansiedad o en problemas a nuestros adultos mayores y que repercute, así como en muchos adultos jóvenes, incluso en niños, jóvenes, adolescentes, pues repercute, ¿verdad?, en la saciedad, en el hambre, en el apetito, etcétera. Bueno, él ya nos habló y nos identificó varias situaciones al respecto y también nos comenta, como les pongo en la siguiente diapositiva, que qué hacer con este tipo de pacientes. Construir, nos dice, una mentalidad de un estilo saludable, que finalmente, pues no solo es en los adultos mayores, es lo que se ha estado tratando de manera muy trascendental en este congreso. Cambiar o reformar esta mentalidad y a través de estrategias con una verdadera motivación, es lo que él nos señala. Animar al paciente, establecer metas cortas que de verdad se puedan realizar. A veces, por ejemplo, ahora que estamos en épocas navideñas, siempre decimos antes del inicio de año, mi propósito de año nuevo es bajar de peso, ¿verdad? Todos hemos hecho ese propósito y pues, pero creemos que el propósito pues es durante todo el año y resulta que llega el año y a la mitad o antes, a los 2-3 meses, pues ya se nos olvida. Con los pretextos de que tenemos mucho trabajo, pues dejamos de hacer ejercicio o simplemente ese aumento de la actividad que a todos nos puede beneficiar. Entonces, en los pacientes adultos mayores, además de esta motivación, hay que establecer metas cortas. Si en un adulto joven es difícil, imagínense en un adulto mayor que ya tiene otros tipos de problemas, a lo mejor muchas comorbilidades, incluso estamos a veces en presencia de que los pacientes llevan una polifarmacia verdadera, toman a veces más de 20 medicamentos. Entonces, todas esas situaciones va a tener como consecuencia las limitaciones en el tratamiento que les podemos dar. Entonces, tenemos que, por eso nos hace mucho hincapié el doctor, establecer metas cortas, hablar de expectativas, qué esperamos del paciente, el paciente qué espera de ello, tener una satisfacción con la pérdida de peso. No es nada más de la pérdida de peso que me va a traer salud, sino es la pérdida de peso que nos va a traducir clínicamente un estado funcional mejor en el paciente, que a veces, muchas ocasiones, pues no lo explicamos ni se los hacemos ver, y esto pues también es muy importante porque si no, pues va a ser un obstáculo, ¿no? A veces nada más decimos, tiene que bajar de peso, tiene que bajar de peso, pero en realidad no explicamos a ciencia cierta o de manera importante en ellos cuál es la verdadera actuación y situación de esta problemática. Hay que hablar también de los obstáculos que se presentan en el paciente. A lo mejor un obstáculo es pues la situación económica, que no hay quien le realice una alimentación adecuada, y bueno, pues ya se tendrá que hablar con la familia de todo esto y evidentemente hacer un ejercicio dietético, por así decirlo, de lo que en verdad le pueden comprar o no al paciente. Muchas otras situaciones que seguramente la maestra Mónica Cupil nos va a mencionar también como parte importante de ese tratamiento integral. Brindar una reestructuración cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues identificar justamente problemas, consecuencias, sobre todo el estado conductual y emocional del paciente. Entonces, pues tenemos que actuar de manera muy importante en ellos para esto. Tenemos que hacer un balance de decisiones. Él nos habla mucho de esta actividad conductual y de cómo explicarles a los pacientes. Incluso nos muestra un cuadro entre cómo decir esta situación entre lo bueno y lo malo de cambiar, y a ellos les debe de quedar muy claro que si a la larga ellos no cambian estas actitudes o esta
pues lo que pretendemos decirles, ¿verdad? Estas motivaciones, pues finalmente su esperanza de vida va a estar reducida, vamos a tener complicaciones y muchas alteraciones cardiovasculares. Entonces, centrarnos en expectativas reales. Él nos menciona estas metas que les llama SMART, pues por sus siglas con las que inician estas situaciones que él nos menciona de manera importante. Y estas metas, bueno, deben de ser muy sencillas, pero adecuadas al paciente. Acuérdense que todos estos tratamientos integrales y multidisciplinarios son muy importantes, pero además debe de entendernos el paciente que esas situaciones o de expectativas y esta sencillez con la que podemos hacer las cosas debe ser medible, porque a veces, por ejemplo, nos basamos solo en el peso, y el peso definitivamente en ellos y en muchas otras personas no es lo único que debemos hacer. Recuerden que hay que medir, es decir, que ellos vean, nuestros pacientes se den cuenta que de verdad el sacrificio, todo el cambio que están realizando, ellos lo vean, lo palpen. Por eso decimos que se pueda medir en gráficas, etcétera, para que nosotros les expliquemos, que sean alcanzables, es decir, pues como ya decíamos, va de la mano con las metas cortas. ¿Por qué? Pues para no tirar la toalla, ¿verdad? Seguir motivando a cada mes que el paciente va con nosotros, motivarlos a que continúen con esta situación. Debe ser algo muy relevante en el cual ellos sientan la mejoría. Por ejemplo, ya nos decía, a lo mejor aquí no va a ser tanto el índice de masa corporal que veamos palpable que disminuye, sino el que el paciente se canse menos, que tenga menos disnea o menos falta de aire para respirar, que tenga menos taquicardia, qué sé yo, que clínicamente ellos se den cuenta que esto es relativamente importante para su salud. Y además el tiempo, debemos de darle tiempo a cada cosa, así como en muchos años subimos muchos kilogramos de peso, también debemos darle el tiempo para llegar a estas metas. No es así de la noche a la mañana o como los productos milagro que anuncian siempre en nuestras medios de comunicación. Entonces, tendremos que realizar en estos pacientes geriátricos o de adultos mayores, pues unas estrategias de tratamiento individualizadas y específicas para cada uno de ellos. Evidentemente, la reestructuración en el estilo de vida es la base fundamental para ello, porque pues nos va a hacer que logremos una mejor calidad de vida. Y bueno, la maestra Mónica Cupil nos va a dar algunas recomendaciones para estos pacientes. Muchas gracias, doctora. Y bueno, vemos desde el punto de vista del tratamiento que, bueno, aquí lo interesante es cómo se van pues completando todos los ponentes con toda la información que nos dan. Ayer, por ejemplo, el doctor César Ochoa ya nos hizo hincapié del tratamiento farmacológico, que no se debe de para nada tratar igual que un adulto, que hay solo ciertos medicamentos y ciertas pautas que son aplicables a este grupo de edad. Y bueno, también ya la doctora el día de ayer nos hizo saber también en la parte de cirugía bariátrica que hasta qué edades es como a cuestión de valorar, que incluso ya nos hablaba que de 64 años a 65 años, que es la edad establecida mediante las guías, que incluso hay que valorar pues en qué estado está el paciente para ver si es necesario o si vale la pena someterlo a este tipo de intervenciones, ¿no? Y bueno, en la parte de nutrición, aquí también es un apartado muy especial con los pacientes geriátricos. ¿Por qué? Pues nos enfrentamos a otros problemas tanto físicos y mecánicos del propio cuerpo que pues a lo largo del tiempo se van deteriorando. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, los nutriólogos con la nutrición? Que muchas veces nuestros pacientes ya no tienen todo el número de dientes que comúnmente tenemos, les cuesta mucho trabajo masticar, hay ciertos alimentos que ya les son muy difícil inclusive pues deglutir. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estrategias mediante pues ya sea suplementos, mediante purés, otro tipo de alimentación que sea un poco más blanda y pues al paciente pues le sea agradable, ¿no? El hecho de comer. También, ¿a qué nos enfrentamos? A que muchas veces a esta edad
ya vienen teniendo pues otros problemas, no sé, diabetes, hipertensión. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces al paciente se le restringe por totalidad la sal o por totalidad el azúcar, entonces su alimentación va cambiando. Inclusive, pues se sienten deprimidos de, ya no me sabe la comida nada, no puedo comer ya muchas cosas. Entonces, aquí también vienen otros problemas, ¿no? De la depresión que pueden llegar a tener por esta parte de que pues ya no disfrutan la comida y esto es algo que debemos de cuidar mucho en todo este proceso. También, pues, por ejemplo, la doctora Canche ayer, que nos mostró un caso clínico de una paciente, pues, de edad mayor, pues nos decía que toda su vida estuvo acostumbrada a desayunar atole, un tamal, su café con azúcar. Entonces, son hábitos que comúnmente ya lo vienen haciendo desde hace años. Y el hecho de nosotros ya modificarles, que ya no van a desayunar un tamal, van a cambiarlo por otra cosa, pues también les cuesta mucho trabajo dejar estos tipos de alimentos. También a edades mayores empiezan a decir, pues ya esto no quiero comerlo, no me gusta. Entonces nos podemos enfrentar a desnutrición o a una malnutrición. Y bueno, comentaba la doctora Carmen que pues aquí tenemos que tener una lucha contra la sarcopenia, que sabemos que pues a medida que avance la edad es pues común que vayamos perdiendo cierta cantidad de músculo. ¿Qué se recomienda? Pues obviamente mantenernos activos, tanto cuando estamos todavía en la edad adulta, trabajar y mantener una buena masa muscular cuando lleguemos a esta parte de la vejez y mantenerlo, tratar de que nuestros adultos mayores estén activos el mayor tiempo posible. También que nos enfrentamos en que obviamente la masa ósea se empieza a ver afectada, ya no tienen la misma movilidad, ya no tienen la misma fuerza. Entonces, aquí también es importante del equipo multidisciplinario, pues en un experto en rehabilitación, pues en tipos de ejercicios de acuerdo pues a su estado físico y sobre todo que no existan algún tipo de pues lesiones, que es lo que menos queremos. Y bueno, que lo que comentaba también la doctora Carmen, que a esta edad muchas personas, adultos mayores, pues se van quedando solos, tanto pues en la parte de amistades, tanto en la parte familiar, inclusive hay una gran población que no tiene un apoyo, ¿no? Entonces, pues todo esto, pues son aspectos pues a considerar. Bien, entonces dijéramos que en esta visión geriátrica tenemos algunas conclusiones y lo más importante que el envejecimiento exitoso, no solo en nuestros pacientes, en todas las personas, es un reto. Hay que aprender de verdad y hay que estudiar mucho cuáles son todos los cambios del envejecimiento de nuestros pacientes, porque pues ahora sí, como dicen, todos vamos para allá y pues de esto depende todo lo que nos tenemos que cuidar. Fíjense, otra situación importante, que no hay escalas de riesgo para adultos mayores con obesidad. Nos estamos basando pues en todo lo que tenemos, ¿verdad? Sin embargo, ya decíamos que pues presentan una mayor incidencia de todos los problemas metabólicos y cardiovasculares, como lo hemos visto a través de todo nuestro congreso. Que el tratamiento de la pérdida de peso, independientemente de qué tipo de tratamiento se escoja, nos va a mejorar la calidad de vida y la sobrevida de nuestros pacientes adultos mayores. Y algo muy importante que también ahorita puntualizó la maestra Mónica, que es considerar siempre las limitaciones físicas, sobre todo para la prescripción del ejercicio o de la actividad física, que todos sabemos que a estas alturas, pues muchos de los pacientes ya tienen algún grado de artropatía degenerativa o muchas complicaciones, o simplemente, como dice la maestra, por estar solos, pues ya están abandonados y a veces ya ni siquiera pueden ser apoyados en esta parte, y a lo mejor el que lo lleva a la consulta pues es el vecino o la cuidadora y pues no el familiar, ¿verdad? Que se adentra a esta parte. De tal manera que luchemos todos porque el envejecimiento de nuestros pacientes y de nuestros familiares y de toda la población sea exitoso, disminuyendo la obesidad y disminuyendo las complicaciones tanto de morbilidad como de mortalidad. Pues muchas gracias. Terminamos en este
en este tema de con qué nos quedamos en este primer apartado. Sí, también nos gustaría saber a qué retos se han enfrentado como profesionales de la salud con este tipo de pacientes, ya que muchas veces no estamos como tan relacionados, no son pacientes que sea lo más común en nuestra consulta y pues claramente aquí vemos que requieren un trato especial y consideraciones respecto a pues al ciclo de la vida que se encuentran. Entonces nos gustaría leerlos, a qué retos se han enfrentado, cómo lo han tomado y sobre todo si han tenido pues éxito en esta lucha de tener que nuestros adultos mayores tengan una buena calidad de vida, que es una de las cosas más importantes. Como nuestro invitado especial, al doctor César Vega, que también es parte del equipo multidisciplinario del ILSO, nuestro profesor adjunto en nuestros diplomados. Y bueno, él nos dio una clase muy interesante de hemoglobina glucosilada y cómo es que se puede usar como marcador para el sobrepeso y la obesidad. Y bueno, vimos que hay factores y enfermedades a considerar en los resultados, ya que muchas veces podemos tener falsos negativos, falsos positivos, y nos muestra que, pues bueno, uno se puede utilizar como diagnóstico, pero algo muy importante a detallar aquí, y esto es algo importante para todos los profesionales de la salud que en algún momento solicitamos estudios de laboratorio, que acudamos y mandemos a nuestros pacientes a laboratorios certificados, porque muchas de estas veces radica, pues los resultados, pues no son los adecuados. Inclusive sé que muchos profesionales han tenido pues esa precaución y ya tienen hasta sus laboratorios favoritos y especificar a este sí, a este no. Me ha tocado ver eso, pero es parte importante de la clínica que hay que cuidar. Y bueno, él nos dijo que para diagnóstico, pues de acuerdo a pues ya la Asociación de Diabetes, pues pues se considera prediabetes un porcentaje de hemoglobina glucosilada del 5.7 al 6.4. Y para diabetes, pues bueno, ya sabemos que el diagnóstico es igual o mayor a 6.5% de hemoglobina glucosilada. Y bueno, esto ya también lo habíamos visto, pero pues ya pues es un hecho que la hemoglobina glucosilada nos da un promedio de la glucosa en un rango aproximado de 3 meses, que tiene algunas limitaciones, porque pues no detecta pues picos, ya sea picos a la alta, picos a la baja, pero aquí en esta, pues prácticamente en esta presentación, el doctor Vega nos hace saber que no solamente es para diagnóstico y nos puede ayudar pues a muchas otras cosas que veremos a continuación. Bueno, ya vimos que se puede usar para diagnóstico de diabetes, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, pero también para establecer un control metabólico, cómo ha estado el paciente, que sabemos que muchos pacientes, aunque le hacemos hincapié al monitoreo, al chequeo, pues muchas veces o inclusive nos mandan sus glucosas en ayuno, sus glucosas postprandiales, pero cuando vemos pues la hemoglobina, pues ahí decimos, la hemoglobina también a veces decimos, me puedes engañar, pero esta no miente, ¿no? Entonces, muchas veces nos sirve para saber cómo va nuestro paciente a lo largo del tratamiento y nos hace hincapié que también es un marcador importante en la prevención de complicaciones. Él nos mostró una amplia lista de complicaciones que inclusive pueden ser como marcadores si mi hemoglobina está en un rango de mayor a esto, ya es un factor de riesgo importante pues para otros padecimientos, por ejemplo, retinopatía diabética, etcétera, o problemas ya renales, pues es como un signo de alerta. También él nos da que inclusive ya se ha usado la hemoglobina glucosilada como una estimación de riesgo cardiovascular a través y el apoyo de fórmulas que pueden pues hacer esta predicción. Es algo que pues es muy valioso, pues que ya vimos a través de todo este congreso que pues sí, hay demasiadas complicaciones asociadas al sobrepeso y a la obesidad, pero una de las más letales pues es el riesgo cardiovascular que implica todo descontrol metabólico. Y bueno, ¿qué podemos decir? Que la hemoglobina, pues actualmente
constituye una prueba para el diagnóstico, para la elección y el seguimiento del tratamiento crónico de la diabetes, sobre todo diabetes tipo 2, que bueno, tiene algunas limitaciones y también tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un buen resultado de hemoglobina glucosilada, también tenemos que descartar que nuestro paciente no esté cursando con ciertas enfermedades. Él nos enumeró algunas, pero bueno, ya sabemos que obviamente enfermedades relacionadas sanguíneas, pues obviamente, pues ya sabemos que es una unión, van a verse afectados estos resultados. Nos volvió a hacer hincapié en que en el embarazo también estos resultados son variables y pues nos tenemos que apoyar de otro tipo de chequeo, ¿no? Afortunadamente no es el único, hay muchos de los que nos podemos apoyar y bueno, por esto es que muchas veces el diagnóstico sigue siendo a través de esta hemoglobina glucosilada, sigue siendo pues un tanto controvertido, pero vaya que sí nos ayuda a lo que ya mencionamos, al seguimiento, a la predicción y al control de estas enfermedades. Muy bien, pues sí, más aún, Moni, dentro de todo lo que dijo el doctor César Vega, algo que a veces no tomamos en cuenta como de seguimiento y para eso es importante la hemoglobina glucosilada, son las hiperglucemias postprandiales que hace el paciente durante pues toda su evolución de la enfermedad y justamente esto es lo que tiene mucho que ver con las complicaciones micro y macrovasculares. Pero bien, cambiando de tema, vamos a continuar con el abordaje dermatológico en el paciente con síndrome metabólico que estuvo con nosotros el doctor Tomás Rangel, que además de ser dermatólogo, se dedica a la bariatría y con mucho orgullo es egresado de nuestro Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad. Y de verdad que nos dio una plática muy interesante, abordó los temas de verdad de una manera muy clínica, con fotografías y todo, bueno, que eso nos va a ayudar y nos va a orientar. Algo muy importante que él nos menciona y cómo inicia su plática, pues es de verdad ver al paciente, por ejemplo, él que es dermatólogo, pues no solo con el ámbito de la piel, como dice él en una de sus últimas diapositivas, los dermatólogos no solo vemos la parte externa de las personas o de los pacientes, de verdad hay que involucrarse en su estudio. Él está fantástico lo que nos dice, que si el paciente viene por una cosa, hay que detenernos y hay que tomarnos el tiempo para hacer el diagnóstico de sobrepeso, de obesidad, tomarle la presión, etcétera, todas sus comorbilidades y sus complicaciones que puede llegar con nosotros. Y un dermatólogo es el mejor ejemplo, pues llegan con una lesión en la piel y resulta, como él nos platicó durante toda la charla, pues que resulta que todo está relacionado a la obesidad, al sobrepeso, a la diabetes. Entonces nos indica, pues, hacer como todos sabemos, ¿no? Los clínicos o los que estamos dedicados a la clínica, pues realizar la historia clínica completa con los antecedentes familiares, todos los antecedentes que tiene nuestro paciente como factores de riesgo. Yo siempre les digo igual a los alumnos y cuando damos las pláticas es toda la historia de la obesidad, desde cuándo empezó, en qué momento, si coincide con algún otro factor de riesgo, etcétera, cómo inició como un gran padecimiento actual, además de por lo que llega con nosotros el paciente, cómo inició, cómo evolucionó, cómo está en la actualidad. Y justamente eso es lo que nos va a ayudar a abordar y a tratar al paciente desde el punto de vista multidisciplinario. Obviamente detenernos, como él dice, 2 minutos a tomarle la presión a nuestro paciente, determinar el índice de masa corporal, la antropometría, que es muy importante, incluso, bueno, pues obviamente como él comentaba, los que se dedican a la bariatría tienen sus impedancias, es decir, las básculas especiales, donde nos dan la determinación corporal de todos los elementos, como es músculo, grasa, agua, que esto es muy trascendental para evaluar al paciente y sobre todo en su seguimiento. Él nos habla igual de una medición que, bueno, a veces no hemos considerado mucho,
y como él decía, ya la circunferencia de la cadera ya no es tan relevante, y él nos habla de la circunferencia cervical, incluso nos presenta un estudio, el cual no debe de rebasar 37 centímetros en el hombre y en la mujer 33 centímetros. Entonces hay que empezar a evaluar con esta circunferencia a nuestros pacientes. Seguramente el próximo congreso vamos a ahondar en esto, que son las situaciones de oportunidad que estamos viendo para pues nuestros siguientes eventos. Y como les comentaba, la composición corporal, que es de trascendencia, como él nos comentó durante la plática, las flacas gordas o las gordas flacas, como él decía, a veces peso, están así como Barbies, pero resulta que en la composición corporal de su grasa, pues tienen un 40% más de grasa. Esto es muy trascendental porque a veces decimos, ¿cómo esa persona que está delgada tiene síndrome metabólico? Evidentemente sabemos que hay muchos factores genéticos, pero aquí es lo que él nos hace hincapié, evaluar esta composición corporal. Para ello entonces vemos igual en la siguiente diapositiva, les hago pues rápidamente un repaso de lo que él nos comenta, que es con lo que nos tenemos que quedar en este día para esta clase, que bueno, pues nos hace hincapié, como decíamos, en la composición. Es muy importante la pérdida de agua transdérmica en el paciente obeso. Incluso él nos menciona que él cuenta con un aparato de medición del agua en la piel, que seguramente, bueno, no todos utilizamos para evaluaciones de los pacientes, pero ahora vemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque en la obesidad, sobre todo en la mórbida, los pacientes van a cursar con gerosis, es decir, este acartonamiento de la piel o la pérdida del agua de la piel, en la cual se traduce a una piel reseca o piel seca de manera inicial, como quieran, hasta llegar a una resequedad, pues que puede ser de manera muy importante. Y pues cada uno de los síntomas que vayamos encontrando con los pacientes, pues también vamos a darle su aplicación clínica. Recuerden, por ejemplo, en los pacientes con hipotiroidismo es una de las situaciones que podemos encontrar, la piel reseca. Entonces hay que darle valor a cada uno de los síntomas y, como él dice, pues hacer un estudio integral del paciente. Entonces nos dice y nos comenta que el índice de masa corporal también puede ir en relación a la hidratación de la piel. Nos da una serie de enfermedades muy representativas de la obesidad, como es la acantosis nigricans, que me voy a detener más adelante un poco. Nos habla del síndrome de ovario poliquístico, que también tiene muchas manifestaciones dermatológicas. Obviamente que a los hombres también tienen trastornos hormonales y también van a tener manifestaciones desde el punto de vista dermatológico. Y más, por ejemplo, en este caso, si están asociados a una esteatosis hepática, puede haber algunos mayores problemas. Otras alteraciones de la piel vemos en la siguiente diapositiva, como es la hidradenitis supurativa, que a lo mejor para ellos sí es muy común, que también está relacionada con la obesidad. Vean los fibromas y los microfibromas con resistencia a la insulina, obviamente la dislipidemia, en forma más importante la hipertrigliceridemia y la hiperglucemia. Él nos hablaba igual que a través de sus lámparas que tienen, pueden observar los microfibromas que no están descritos, sino que simplemente es la parte inicial de los fibromas, y con esto pues podemos prevenir ya complicaciones o hacer una detección oportuna. Los jantomas, el jantelasma, que no es más que el depósito de lípidos en nuestros ojos. Recordemos el famoso halo senil, que no es más que el cambio de coloración alrededor del iris, y que es justamente anil que él nos lo pone como halo corneal. ¿Por qué? Porque él y muchos de nosotros cada vez lo vemos de manera más temprana, y recuerden que este halo es representativo de la ateroesclerosis en los pacientes de edad adulta, pero obviamente si lo tenemos en personas jóvenes, pues quiere decir que esta ateroesclerosis ya inició de una manera muy temprana. Así es que es de manera muy puntual revisar muy bien la exploración física de los ojos. Obviamente el acúmulo
de ciertas sustancias, como ayer ya lo veíamos en la hiperuricemia y todo lo relacionado con los riesgos cardiovasculares. Él nos habla igual que pues puede haber síndrome metabólico con y sin gota, pero una de las manifestaciones principales pues son los pacientes que tienen tofos, que no es más que el acúmulo del ácido úrico a ese nivel y que se acumula en forma de tumoracioncitas que si al paciente en ocasiones tienden, cuando está muy avanzada, se abre la piel y eso sale como un material gaseoso, que a veces es muy difícil de tratar estas soluciones de continuidad. Pero bueno, lo más importante es tratar o evitar que nuestros pacientes pues lleguen a esto, ¿verdad? Y como ayer se decía, pues hacer las determinaciones justas para buscar el síndrome metabólico y a tiempo, por ejemplo, en este caso del ácido úrico, tratarlo con mucho tiempo de anticipación para que no lleguemos a estas situaciones tan tremendas. La psoriasis, se los pongo en rojo y en mayúsculas, porque es una enfermedad en la cual en la actualidad no pensamos que la psoriasis tenga relación con el sobrepeso. Antes decíamos que era más genético y evidentemente pues sí hay sus situaciones familiares y que hay pacientes que pueden ser que la psoriasis sea por herencia o por factores genéticos. Sin embargo, ya está bien establecido que algunos pacientes que presentan psoriasis tienen obesidad y tienen síndrome metabólico, de tal manera que él nos alienta a que todos los pacientes con psoriasis se les haga el abordaje del síndrome metabólico. El vitiligo también es otra manifestación de ello. Las estrías como manifestaciones o alteraciones de la colágena también nos comenta de manera muy puntual. Y bueno, estas ustedes saben que se ven de manera más importante cuando se aumenta o se disminuye de peso. El edema que es muy importante, que puede ser linfedema o puede ser vascular, y que sobre todo en la parte de la dermatología o del primer contacto con cualquier paciente que llega con nosotros, pues va a ser de manera importante la celulitis muy continuas o bien infecciones secundarias alrededor de este depósito o acúmulo de líquido en nuestra piel. Nos habla de las iatrogenias, que pues también estamos muy expuestos a ello, sobre todo cuando acudimos a personas que aparentemente se encargan de ayudarnos en la obesidad y en muchas otras enfermedades, y lo que hacen pues es recetarnos o prescribirnos cosas que pueden ser más riesgosas para nuestra piel. En este caso, las complicaciones propias de la diabetes también nos menciona, sobre todo alteraciones en los pies, que es muy común. Él nos comentaba del pie de Charcot o el pie diabético, que también le llamamos, y bueno, son trastornos en las articulaciones y que junto con el tipo de calzado y todo esto nos puede dar algunas lesiones que pueden llegar a ulcerarse y darnos como consecuencia igual una infección a estos niveles. Y bueno, ahí nada más les comento lo que ya hacíamos referencia, pues no olvidar que nuestras pacientes que son flacas o delgadas también pueden tener acúmulo de grasa y pues hacen las veces de síndrome metabólico. Así es que igual hay que enviarlas a un bariatra para que les hagan toda su determinación de la composición corporal. En la siguiente hacemos un poquito de hincapié en la acantosis nigricans, que es la principal manifestación de nuestros pacientes en ocasiones del síndrome metabólico. Y ahí llegan las pacientes, bueno, obviamente al dermatólogo, también con nosotros, en el primer contacto o incluso en el segundo nivel, y llegan pues, las mamás muy preocupadas porque sus adolescentes tienen estas manchas que ya nos escribía muy bien el doctor, que son oscuras, y que él nos habla de que igual el color de la piel es muy importante, que se presenta en menor frecuencia en la piel blanca, pero que también debemos de hacer una exploración muy detallada para que simplemente los cambios de textura de la piel ya nos puede orientar a que aunque no haya un cambio de coloración tan evidente como en cualquier acantosis nigricans en una piel morena, pues no dejar de pasar este mensaje, ¿verdad? De que no porque no lo veamos no exista. Hay que hacer una exploración muy
acertada y bueno, pues incluso si tenemos duda, pues sí envíalo al dermatólogo para que nos ayuden y nos apoyen con estas lámparas que ellos tienen y que pueden ver estas lesiones. Y entonces a veces les comentaba, regreso a la primera idea de que las mamás a veces llevan a los niños o adolescentes, pues porque quieren quitarles esas manchas o están tallándoles y tallándoles. Incluso me han llegado pacientes que hasta con piedra Pómex le han tallado las lesiones a sus hijos para quitarlas. Y desafortunadamente no es la situación, es un trastorno metabólico en el cual se hacen estos cambios en la piel y estos cambios de textura que nos orientan de verdad de manera muy temprana que nuestros pacientes están cursando con síndrome metabólico. Así es que, por favor, cuando vean esto, hay que hacerles el estudio integral. Los fibromas también están a la cabeza junto a la acanthosis nigricans o bien pueden ir asociados a ellos y es muy común esta situación. Y bueno, pues ya decíamos lo de los niños, ¿no? Que es muy común y bueno, pues hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial. Él nos pasa muchísimas fotos de verdad muy representativas. Y otra situación que nos comenta es de verdad realizar el estudio para un diagnóstico diferencial. Él nos comenta el caso de un paciente que aparentemente tenía acanthosis nigricans, pero resulta que en sus exámenes de laboratorio y de gabinete pues tenía todo prácticamente normal. Entonces a él le llama la atención que esta normalidad en sus glucosas, sus lípidos, etcétera. Entonces le hace una biopsia al paciente y nos sale con que él tenía amiloidosis. Entonces también de ahí a que él de verdad nos inspira mucho en que todos y cada uno de los pacientes que vemos hagamos todo el estudio completo, integral, como si todos fuéramos internistas. Esta es la parte importante del médico general o médico familiar en la cual tenemos que abordar una situación muy, muy completa. En la siguiente, pues vamos igual, recordar nada más que él nos habla mucho de verdad de realizar todo el estudio del síndrome metabólico, sobre todo cuando vemos algunas características de estas enfermedades que son las que están mayormente asociadas a la obesidad. Y bueno, pues con estudios de laboratorio, él nos insiste mucho en determinar la insulina. Hasta nos dice el caso de una niña de 9 años que a su edad ya tenía una hiperinsulinemia muy severa. Y como lo vimos ayer en resistencia a la insulina, pues la hiperinsulinemia es el primer paso para que se desarrollen todos y cada uno de los fenómenos moleculares para que esta resistencia a la insulina nos haga la disfunción endotelial a todos niveles, eche a andar la respuesta inflamatoria y por ende todas las complicaciones que tenemos y junto con el desencadenamiento de todas las comorbilidades, hacer prevención primaria y secundaria. Ya decía él, de verdad les insisto porque fue un mensaje muy importante, aunque el paciente venga que tiene cambio de color en la uña, por favor, hay que hacerles el estudio, tomarles la presión y por lo menos el índice de masa corporal para orientarnos a que este paciente tiene sobrepeso, obesidad. Y si bien no tenemos la obligación todos los médicos de diagnosticarlos o de estudiarlos, pero sí enviarlos al médico que corresponda para su diagnóstico oportuno y el tratamiento multidisciplinario en el caso de que ya tengamos alguna alteración o detectemos alguna alteración. Y finalmente nos aconseja algunas pautas de tratamiento. Las pautas de tratamiento serán, pues como ya decíamos, un equipo multidisciplinario, tanto para el diagnóstico como el tratamiento, que va a ser no farmacológico. Recordemos a la cabeza siempre el hecho de los cambios en el estilo de vida que hemos estado repitiendo en este congreso. El tratamiento farmacológico, tanto si es un paciente sano, pues de lo que requiere en ese momento para el tratamiento dermatológico, en este caso, o tratamiento de otra modalidad con la que haya llegado el paciente con ustedes. Obviamente el tratamiento de las comorbilidades, si es que ya estamos ante un paciente con todas las complicaciones. Y él nos habla mucho de que él se apoya en
tratamientos adyuvantes como son los antioxidantes, las vitaminas, etcétera, que es lo que ahora le llamamos la micronutrición, que de verdad que es un adyuvante en todos nuestros tratamientos multidisciplinarios y que en la actualidad ha tomado gran relevancia. Y bueno, aprovecho para hacerles un comercial y decirles que también el Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad tiene un diplomado de micronutrición que empezó el 7 de noviembre, pero que estamos vigentes en las inscripciones porque dado que es un diplomado virtual, pues va a estar varios meses pasando este diplomado. Así es que todavía están a tiempo de inscribirse a nuestro diplomado de micronutrición para que aprendan todas estas fascinantes actuaciones de todas estas vitaminas, minerales, antioxidantes y de verdad que todo un mundo de tratamiento adyuvante para nuestros pacientes con obesidad y no se diga en el síndrome metabólico. Y pues con esta parte terminamos el abordaje dermatológico con que nos quedamos, que es de verdad muy interesante la plática que nos dio el doctor Rangel. Otro tema de gran importancia fue la electrofisiología cerebral en la obesidad. Esta nos hizo favor el doctor Moisés Aguilar, un profesor español, en el cual nos habla de un estudio muy importante que se realizó justamente de la electrofisiología de los pacientes obesos. Parece que no hay muchos estudios, sobre todo como terapéutica en la actualidad. Sin embargo, él nos habla de unos detalles de verdad trascendentales para tratar con esta electrofisiología a nuestros pacientes. Él nos habla de que este estudio muy relevante de 100 pacientes de entre 18 y 65 años, obviamente con obesidad, les realizan un electroencefalograma, no como los clásicos que conocemos, sino él es un electroencefalograma cuantitativo en el cual se hace una medición de la actividad cerebral y esta medición de la actividad cerebral pues se hace a través de neuroestimulación y en este caso pues están haciendo estudios especiales para ver si esta neuroestimulación cerebral nos puede ayudar en el control de la obesidad. Ya decíamos, se reclutaron 100 pacientes en los cuales hubo 3 grupos. Un grupo fue al que le dieron una dieta hiperproteica a base de un suplemento especial. Luego otro grupo fue a través de una dieta hipocalórica habitual o normal, de las cuales cualquiera podemos iniciarle al paciente. Y luego una dieta sin estimulación, o sea, una dieta hipocalórica, pero la estimulación fue un placebo. Y con esto, bueno, pues fueron las comparaciones que él nos dice de manera muy puntual, en las cuales en estos 3 grupos se les determinó el peso, la circunferencia abdominal, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal. Y veamos los estudios, lo que se realizó y lo que se obtuvo en los pacientes en la siguiente diapositiva. Entonces, ya que teníamos estos 3 grupos determinados, pues se les realizó la neuroestimulación y vean qué se obtuvo en esta posestimulación. Fue durante un mes y en todos y cada uno de los grupos se encontró una disminución de las variables, tanto de peso, de índice de masa corporal, de la circunferencia abdominal y del porcentaje de grasa. Y vean, principalmente fue una disminución en los pacientes que estaban llevando esta dieta hiperproteica o con suplemento. Hubo una disminución, digamos que considerablemente baja, en los pacientes que tenían el placebo como estimulación y evidentemente con una dieta hipocalórica. Y bueno, pues esto puede ser esperado porque pues finalmente están llevando una dieta. Aquí lo trascendental es que la estimulación sí fue efectiva en el grupo de dieta hiperproteica o con suplemento. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos un poquito más
con detalle. A ellos les llamó mucho la atención y nos hace mucho hincapié en algunas diapositivas que nos presenta con unas barras ahí de los 3 grupos, en la cual pues él nos menciona que encontraron una plasticidad cerebral disminuida de manera muy importante en el obeso. Ya pues nos hizo una serie de explicaciones importantes que no se esperaba, por ejemplo, encontrarse igual pues en los pacientes que tenían menor rango de menor índice de masa corporal y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí se vio con esta neuroestimulación? Pues justamente un aumento de manera importante en la plasticidad neuronal, en el cual tiene que ver y está directamente relacionado y proporcional a la disminución en todas las variables que presentamos en el grupo que tuvo la dieta hiperproteica. Y recuerden siempre que una dieta hiperproteica pues tiene como consecuencia la disminución o la quema de la grasa en términos generales, obviamente pero vamos, estamos viendo que el aumento de la plasticidad neuronal tiene que ver con estas áreas funcionales en el obeso que él también nos explica en un mapeo de colores que nos pasa, que bueno, nos hace hincapié en unas áreas importantes en las personas que tienen alteraciones de, pues obviamente con obesidad y sobrepeso. Entonces nos dice que esta carga de la neuroestimulación nos hace que desaparezcan redes de mecanismos inhibitorios, que es justamente lo que nos puede traducir problemas en el centro de la saciedad, por ejemplo, o en el apetito, etcétera, y de manera muy importante y muy puntual, que nos ayudan a regular la disfunción del control emocional. Recuerden que también mucho de lo que se ha hablado en estas sesiones, pues es los trastornos emocionales que nos llevan a la mayor ingesta de alimento, los atracones de comida, pues que comamos por una depresión, estrés, ansiedad, o bien lo que le llamamos el hambre emocional. Entonces ellos obtienen justamente estos datos importantes con este aumento de la plasticidad neuronal. Justamente la regulación de estas disfunciones, que es lo que nos va a apoyar y nos va a ayudar para esto. Y nos dice, por ejemplo, que pues faltan muchos estudios para ello y que de verdad decir que esta neuroestimulación pues nos puede ayudar o coadyuvar en el tratamiento de la obesidad, pero pues es algo muy prometedor que tengamos esto, y sobre todo con la frase que terminó en el último renglón, que es que se vio en estos grupos de pacientes que el 80% se ve mejoría en la motivación terapéutica, y obviamente pues todo tiene que ver con el control emocional y esta disfunción que ya decíamos. Entonces pues es parte igual de lo que el doctor en geriatría nos comentaba, ¿verdad? La motivación tan importante que debemos tener en nuestros pacientes. Así es que pues es un estudio que puede ser un tratamiento que nos puede ayudar a controlar a nuestros pacientes en este aspecto. Y pues con esta diapositiva terminamos para que continuemos con el último tema de la maestra Mónica Cupil. Gracias, doctora. Y pues sí, inclusive para los que no sepan, ya existen protocolos en México de esta parte de terapia y estimulación neurocerebral. Y pues aquí tenemos un experto en ILSO, que es nuestro presidente del Consejo Consultivo, que prácticamente él es uno de los pioneros en este tipo de terapias. Se han tenido buenos resultados. Y bueno, aquí se está aplicando a obesidad y creo que pues es maravilloso todo esto que nos han presentado el día de hoy. Y bueno, para concluir este tema que el doctor Moisés Auro nos hizo pues prácticamente como mucho hincapié en la obesidad y el sobrepeso y el síndrome metabólico en nuestros pacientes pediátricos, en adolescentes y niños. Y bueno, él nos habló también de índices que se manejan en Estados Unidos, pero recordemos que en México somos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Y pues esto es una tarea que nos ocupa pues a todos los profesionales de la salud y prácticamente pues a toda nuestra sociedad para pues el abordaje y la prevención de pues de esta patología en nuestros niños. Y bueno, él nos presenta cómo se diagnostica esta parte en niños de 2 a 19 años, que bueno, ya sabemos que es mediante el uso de percentilas y del IMC.
Y bueno, aquí nos presenta de cómo se cataloga el diagnóstico en obesidad extrema, obesidad y sobrepeso. Y bueno, inclusive él nos maneja su punto de vista que comúnmente, inclusive los profesionales de la salud, no reconocemos que el paciente pediátrico presenta obesidad y muchas veces queremos como pues esconderlo, que el niño tiene un sobrepeso y bueno, él nos hace hincapié que pues recordemos todos que la obesidad pues es una enfermedad ya establecida y que pues los riesgos de padecerla pues son devastadores. Y bueno, tenemos la epidemiología de la obesidad, pero en los niños influyen otros factores que bueno, él nos comenta, ¿no? Incluso nos muestra estadísticas que, bueno, la raza, la etnia, pues es un factor muy importante que tenemos, pues prácticamente predisposición genética, pues a padecer obesidad, sobre todo los hispanos y pues prácticamente pues los latinos, ¿no? También nos muestra estudios de que sí tiene que ver el nivel de educación familiar con, pues prácticamente los hábitos de alimentación. Y él nos muestra aquí que, pues, ante niveles menores a una educación superior, pues sí va relacionado a mayor nivel de obesidad, pues prácticamente de toda la familia. Nos hace mucho hincapié en la parte, pues, del embarazo, que la obesidad materna, que una mujer curse con obesidad antes y después del embarazo, pues ya va a predisponer en cierto grado al feto. Y también vemos que, pues, tener un bebé que, pues, tiene un peso macrosómico, pues también, pues esto es ya algo que lo predispone a padecer, pues, obesidad y también diabetes a lo largo de su vida, pero que también un bajo peso al nacer es un factor de riesgo, ya que al tener menor cantidad de peso, menor cantidad de grasa, pues el cuerpo es sabio y empieza a hacer mecanismos regulatorios que pues obviamente pues lo hace ir recuperando pues toda esta grasa, ¿no? También pues es importante que muchas veces sí caemos en esto de que, es grasa de bebé, sí sabemos que los bebés tienen un tipo distinto de grasa, pero a medida que van creciendo y que van entrando a la niñez, inclusive a la adolescencia, pues no podemos seguir romantizando, como nos dice él, pues esta parte que ya padecen sobrepeso y obesidad. También nos habla de la parte de la lactancia, que pues sí, aunque se han hecho muchas campañas para incentivar la lactancia materna, pues aún así estamos pues en un nivel muy bajo, que nos hace ver pues prácticamente el regalo maravilloso a los bebés de tener una lactancia materna exclusiva, ya que reduce pues prácticamente el, el riesgo pues de padecer resistencia a la insulina y pues comorbilidades que se asocian, ¿no? ¿Qué cosa hay con los niños? Pues prácticamente todos estamos de acuerdo que pues ellos están en mucho riesgo de la exposición a que tienen y el acceso a comida rápida, pues obviamente mediante la televisión, mediante internet, están bombardeados y es pues una lucha que también nos incluye a todos. Ayer un doctor, inclusive en los comentarios, nos decía que se deberían de prohibir pues estas ofertas de tanto de 2 por 1, por 5 pesos más, un paquete más grande. Y bueno, en México ya se han implementado algunas estrategias en cuanto a los niños, pues ya todos sabemos que en los cereales ya no pasan pues estas animaciones que les llamaban mucho la atención a los niños, pero pues sigue siendo pues un factor a los que siguen estando expuestos. Y bueno, también hay hábitos de alimentación familiar que nosotros heredamos a los niños. Aquí, ¿qué es importante? Por ejemplo, el hábito de comer frutas y verduras. Muchas veces, esto, si no en la familia está bien establecido una buena nutrición y una comida sana, pues los niños van creciendo con esos gustos. Y niños que a la vez se van a hacer adultos, van a tener su propia familia y esto prácticamente pues es un ciclo que se va repitiendo. Y bueno, también hablaba del sedentarismo que a los que están expuestos los niños. Y bueno, aquí también hacemos mucho énfasis del papel familiar,
Si es una familia muy activa, que tiene el hábito de la actividad física, pues bien establecido, pues prácticamente los niños van creciendo con esto. Y también, pues nos menciona la deficiencia de vitamina D por baja exposición al sol. Es un hecho que, pues, eh, por distintas razones de urbanidad, de inseguridad, pues los niños ya no salen. Obviamente, pues así hay mucho índice de niños que se pasan jugando videojuegos, en pantalla. Entonces, el hecho de no exponernos al sol, pues ya sabemos que también pues esta hormona se metaboliza mediante el sol y pues esto es otro factor que ya sabemos que que en los pacientes con obesidad hay una deficiencia de esta vitamina. Bueno, también él hace este énfasis que incluso es algo de que ya se logró, que en todos los productos industrializados, pues viene esta leyenda que los edulcorantes no se recomiendan en niños. Él vuelve a hacer mención que pues para este grupo de edad, eh, aunque creamos que es una estrategia para reducir el consumo de calorías, no es seguro usarlos ni recomendarlos. Esto de tomar la seriedad de la obesidad de los niños y bueno, esto, que una obesidad en la niñez se va a traducir posiblemente a un riesgo de diabetes en la adultez. Y bueno, ¿cuáles son los padecimientos más comunes en este grupo pediátrico? Pues bueno, la resistencia a la insulina que muchas veces se va a empezar a manifestar por medio de acantosis nigricans, que es muy común de verlo en niños y adolescentes, y lo que mencionaba aquí la doctora Carmen, que esto es un aspecto dermatológico, que muchas veces los papás caen pues en este nivel de idiosincrasia de pensar que es pues que es una mancha, que quieren como quitarla, tallarla y van obviamente dañando la piel. Entonces, tener claros y hacerlo, pues este aviso oportuno de los papás, que esta coloración en ciertas partes del cuerpo significa esto, pues un factor de riesgo y que se debe atender, ¿no? Pues también que es muy común en que nuestros adolescentes empiecen a tener síndrome de ovario poliquístico, un hiperandrogenismo, que bueno, que puede cursar a diabetes, también el hígado graso, y bueno, aquí hace énfasis también en nuestros adolescentes, que sí se ha visto que hay un consumo en nuestros adolescentes de alcohol. Entonces, obviamente esto es un factor de riesgo más, pues a padecer pues este hígado graso no alcohólico, que sí se puede llegar a traducir, ¿no? Y bueno, también el hecho de padecer hipertensión en nuestros adolescentes o niños que que tienen un MC mayor a 35, se ve aumentado el riesgo hasta por 3 veces. También todos los tipos de hiperlipidemia son muy comunes y algo que él dice que suele no, pues pasarse un poco desapercibido incluso por los profesionales de la salud, es la apnea obstructiva del sueño, que obviamente esto significa tener un cierto grado de hipoventilación. Entonces, nos invita a, pues, abrir el panorama, hacer un chequeo y sobre todo, pues, hacerle este énfasis a los papás si nos llega algún paciente de este grupo de edad, pues a darle el peso que merece padecer esta enfermedad. Y bueno, ¿qué nos sugiere él como estudios diagnósticos cuando nos encontremos a un paciente pediátrico con UMC de acuerdo a la percentila mayor a 95? Pues es la glucosa en ayuno, la insulina sérica en ayuno, un perfil de lípidos completos que obviamente incluye colesterol de HL, perfil hepático, una química sanguínea y también medir el nivel de microalbuminuria si es que ya se llegara a presentar, que pues esta parte pues es muy importante. Y bueno, ¿qué nos hace y nos dice sobre el tratamiento farmacológico? Que en este grupo de edad solamente se debe incluir cuando hay falla en el manejo intensivo y que ya se intentó los cambios dietéticos y de actividad física pues sin ningún resultado positivo, que no se debe usar en niños menores de 16 años con sobrepeso y
descontinuar el uso de este fármaco que se haya prescrito si no hay una reducción del IMC por lo menos del 4% después de la toma máxima indicada en este grupo de edad por 12 semanas. ¿Y qué fármacos nos hace pues énfasis? Igual, sabemos que mediante grupos de edades no son los mismos fármacos que se pueden indicar. Ya vimos que en pacientes geriátricos solo son ciertos fármacos los que tienen pues esta cualidad. Él nos hace mención que la metformina en este grupo de edad sí es posible y nos menciona que la FDA, los medicamentos aprobados, es el Orlistat, la fentermina y la liraglutida. Él nos hace también mención que en estudios que nos muestra, pues a un año el Orlistat logra una reducción máxima hasta del 1.5%, que podemos decir que pues es muy poco, pero es un medicamento que sí tiene efectos adversos, obviamente ya sabemos, pero pues es como uno de los más nobles, por decirlo así, ¿no? Pero hay que valorar la pérdida de peso que se puede tener con este fármaco. La fentermina en los estudios se ha mostrado que hasta hubo una reducción del IMC del 4% a 6 meses y la liraglutida una reducción del 5% del IMC también en 6 meses. Nos hace énfasis de que también ya se ha indicado el uso de semaglutida en estos pacientes pediátricos con una pérdida de peso significativa a 68 semanas hasta del 15%, que esto pues prácticamente pues si lo comparamos con los otros fármacos, pues es una muy buena opción, pero bueno, ya sabemos que una de los, pues de las cosas a valorar es el precio de este medicamento, ¿no? ¿Qué él nos dice? Que se pueden usar estrategias en el uso de fármacos hasta de cirugía bariátrica en pacientes que tienen un alto grado de obesidad mórbida, que prácticamente esta obesidad, como ya lo vimos, les impide hacer ciertas cosas, por ejemplo, el ejercicio, la movilidad. Entonces, él nos invita a valorar que el hecho de ayudarlos a bajar algún porcentaje de peso, pues ya reduce estas limitaciones y así podemos ir implementando pues ya prácticamente la prescripción de ejercicio. Y bueno, en la parte de cirugía bariátrica, el que nos hace saber que cuando se decida esto mediante un equipo disciplinario, por los padres, inclusive por el adolescente o el adolescente que esté cursando para ser candidato a esta cirugía bariátrica, que acudan a centros especializados, a centros acreditados y sobre todo con un especialista. Nos hace énfasis pues en los bariatras, que nos hace énfasis que esto es una subespecialidad médica y que solo debe de ser pues tratada por este tipo de especialistas. Aquí nos hace también, nos muestra un estudio de cómo esas intervenciones en bypass y en manga gástrica, pues prácticamente se puede lograr pues una remisión en pacientes que ya cursaban con diabetes y también pues prácticamente en la dislipidemia, en la hipertensión y todo esto, ¿no? También nos hace énfasis que existen pues prácticamente deficiencias que ya lo vimos ayer en nuestra clase de pues prácticamente de cirugía bariátrica y metabólica, de que sí hay deficiencias las cuales pues obviamente se tendrán que suplementar. Y bueno, ¿cuáles serían los criterios de inclusión para cirugía bariátrica? Un IMC mayor a 40 o de 35 con comorbilidades asociadas y después de ese tratamiento de Tanner de 4 a 5. Y también es muy importante demostrar que su edad ósea ya alcanzó el 95% de la talla, o sea que estos adolescentes ya alcanzaron pues prácticamente el nivel de madurez requerido pues para someterlos a este tratamiento. Nos hace ver que la educación psicológica también es muy importante y que bueno, un cirujano experimentado en estos centros de excelencia. Y bueno, para terminar, pues prácticamente nos hace énfasis en que este paciente también tiene que demostrar cambios conductuales. Si no, no lo recomiendan. Y bueno, como les decía, que en estudios de cortes inclusive ya se ha visto que hay una remisión de la diabetes, dislipidemia y hipertensión en ciertos grados de porcentajes
y que pues puede ser una buena opción, pero eligiendo al paciente adecuado mediante un equipo experto. Que el apoyo y el tratamiento pues es gran parte del papel de los profesionales de la salud, que reconozcamos la enfermedad, el papel que juega la familia, evaluar el entorno social de este grupo, cambio de hábitos, que ya vemos que si hay enfermedades que se van dando desde este grupo de edad, pues ya son muy difíciles de erradicar y de tratar en la edad adulta. Y bueno, pues con esto terminamos el día de hoy en nuestro congreso, en esta sección que es la favorita de muchos. Agradecemos la asistencia de todos. Y bueno, la sorpresa de la cual les habíamos hablado es que todos los que asistieron de manera, que estuvieron acompañándonos del 5 hasta el día de hoy, pueden ser candidatos, registrarse, escribirnos para obtener uno de nuestros 2 cursos de modelo de negocios, el curso médico legal, que obviamente pues hemos visto aquí en nuestra parte vespertina del Congreso, y nuestro curso de redes sociales para el profesional de la salud. ¿Qué tienen que hacer? Haber asistido estos 4 días de congreso y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, esto está limitado a 50 becas, así que aprovechen, escríbanos y pues esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en el CIMO del siguiente año.